El día de hoy hablaremos de uno de los grandes nombres del terror, a casi 9 años de su partida. Wes Craven, no solo uno de los directores más importantes, sino un sinónimo del cine de terror contemporáneo. La mente detrás de no uno, sino dos de los rostros más icónicos del terror moderno. Hablamos de Freddy Krueger y Ghostface, por supuesto. Pero su legado no solo queda ahí, pues Craven tiene una larga filmografía que lo respalda. Desde su ópera prima The Last House on the Left, hasta Scream 4, pasando por cosas como The People Under the Stairs, Swamp Thing, The Serpent and the Rainbow o Red Eye, entre muchas, muchas más. Alguien que no solo dirigió y escribió, sino que entendía el terror a su modo y sabía cómo mutar cuando el miedo se empezaba a estancar. Alguien que volteó hacia la propia fórmula del cine de terror y jugó con ello en la saga de Scream, algo que intentaría ya un poco antes en Wes Craven's New Nightmare, esta extraña película parte de la saga de Freddy Krueger de Pesadilla en la calle del infierno. Craven murió el 30 de agosto del 2015 y aunque aquí intentábamos que ese video saliera cercano a esa fecha, admito que hemos estado un poco ocupados y les pedimos una disculpa. Trataremos de volver a los videos semanales más las sorpresillas que de vez en cuando subíamos en otros días de la semana. Pero bueno, el legado de Craven fue importante y continúa haciéndolo en la actualidad. Tan solo basta ver no solo los remakes y secuelas que se le siguen haciendo a su cinta, sino la influencia que tiene en una nueva y grande camada de realizadores. Sin más, antes de pasar al video, les recuerdo suscribirse y seguirnos en nuestras redes, en Instagram y TikTok, donde subimos casi diario, sobre todo en TikTok, muchas más películas de terror de las que no hablamos aquí. Y queda informarles que hacia finales de octubre se viene el número 2 de nuestro fanzine, de nuestra revista sobre cine de terror y cosas spooky. El primer número les dejo acá abajo el link por si no lo descargaron, para que lo descarguen en un drive. Es gratuito, es totalmente gratis, así que para que le den una checada y estén atentos para el siguiente número. Sin más, vamos con el video del día de hoy, que como ya vieron se titula 3 películas de Wes Craven, que no son Pesadilla en la calle del infierno ni Scream. Abrimos con una joya de culto, aunque no tan underground para ser honestos. Cinta que además tuvo una secuela en 1985, un remake en el 2006 y otra secuela en el 2007. Hablamos de la siempre icónica The Hills Have Eyes, el segundo largometraje de Wes Craven, película que levantó algunas cejas para el público, aunque no tantas como lo hizo su ópera prima, La Última Casa, The Last House on the Left del 72. Cinta, por cierto, de la que planeo hacer un video para hablar de lo importante que fue, el escándalo que generó y por qué funciona esa película en esos años y en esa época, pero ya vendrá ese video. Volviendo a Hills Have Eyes, hablamos acá de una historia donde nuestras protagonistas, la familia Carter, se vuelve el punto de mira de una familia, de un grupo de personas que no solo viven en las montañas y los acechan, sino que buscan alimentarse con ellos, con los Carter. Así es, la palabra con C, que no sé si YouTube me pueda censurar, pero bueno, buscan practicar el canibalismo con la familia Carter. Filmada en el desierto de Mojave, esta película hizo que Craven se pusiera dentro de los grandes nombres y nuevos nombres, para resaltar, del cine de terror de finales de los años 70 e inicios de los 80. Ese terror que empezaba a mirar hacia los adentros de Estados Unidos, que no presentaba al monstruo, al miedo, como algo ajeno del espacio o de otro país, sino como algo que estaba en sus entrañas. Es tal vez La Masacre de Texas del 74 de Tobe Hooper, uno de los mejores ejemplos del cambio de terror norteamericano. Cinta que, por cierto, influyó en esta película de Craven. The Hills Have Eyes nos deja con un malestar en las entrañas, producto del Craven más joven y temerario, que no dudaba en sorprender abruptamente a las buenas conciencias de su época. Pasamos a nuestra segunda película, Deadly Friend de 1986, tan solo un año después de la anterior. Protagonizada por Matthew Labor Tux, dicho bien o dicho mal su apellido, no lo sé, conocido por cintas tan importantes fuera del género como A Woman Under the Influence, y por Kristy Swanson, a quien probablemente habrán visto en algunas cintas alejadas al terror pero clásicas ochenteras como Pretty in Pink o Ferris Bueller's Day Off, y si no se lo saben, es la primera y original Buffy la cazavampiros en la película de los años 80, antes de la también icónica Sarah Michelle Gellar. Pero bueno, tenemos aquí en Deadly Friend una película muy de su época, muy de esas películas que dices, hoy probablemente no veríamos una película así. Y no me refiero a estas cosas de, no, es que ya no se pueden hacer. No, para nada. Me refiero a que son estas películas que eran sencillas y fáciles de hacer, entre comillas, ¿no? Pero me refiero a que eran muy simples y que salían en esos años y vendían y eran un hitazo, ¿no? Hoy el terror se ha sofisticado, incluso se ha elevado, como llaman algunos. Tenemos el post-horror, pero en estos años era un terror muy simple, muy sencillo y muy eficaz.
A eso me refiero con que ya no se haría, ¿no? No me refiero al otro, sino que hoy necesitan ser un poco más complejas, y es que ahorita me entenderán si no la han visto por su premisa y por la forma en la que está hecha, ¿no? Tiene sus carencias, tiene sus grandes aciertos, unas escenas un poco ñoñas, pero no para mal. Parte de ese encanto, ese terror comercial de aquellos años que ya no vemos hoy en día. No es un slasher, pero esa época tan gloriosa y dorada del cine de terror, sobre todo estadounidense en los años 80. Tenemos aquí la historia de un joven, que es Paul, un genio de la robótica, de la mecatrónica, que tiene de hecho un robot amigo, mejor amigo, asistente, que se muda junto con su madre a un nuevo barrio. Ahí conoce a nuevas personas, incluida Samantha, su nueva vecina, que obvio le empieza a gustar. Por cosas muy heavy, que no les voy a spoilear, Samantha muere y Paul decide introducir el sistema operativo de uno de sus robots al cuerpo de Samantha. O sea, tiene un robot cuyo cuerpo no funciona, pero mente cibernética sí, y una vecina amiga cuyo cuerpo no funciona, cuyo nada funciona porque se murió. Entonces decide trasplazar la mente robótica al cuerpo de su amiga. Obviamente con magias de la ciencia y del cine funciona y ella revive, y es aquí un giro interesante porque vuelve pero no es ella, pero sí es ella. Y claro, la película no va a estas profundidades muy Blade Runnerianas de qué es el ser que nos hace humanos, ¿no? Pero es un poco inherente eso, ¿no? ¿Qué es lo que la sigue haciendo ella, pero no es ella, pero sí es su cuerpo, pero no es su conciencia, pero está actuando distinto, pero es más hostil? Esos puntos son interesantes en la película, además de todas las otras cosas que representa. Tenemos un video dedicado completamente a esta película aquí en el canal, el cual pueden ver sin ningún problema, y allí abordamos más cosas, desde la perspectiva que intentó plantear Craven hasta el subtexto del abuso familiar y social hacia el personaje de Samantha, pues pasa de un intento de control a otro, todos por distintos hombres alrededor de ella, lectura que no es la principal de la cinta, claro está, pero que muestra perfectamente esos roles asignados y esperados. Cabe mencionar y resaltar que hay una de las muertes más icónicas e intensas en las cintas de terror de los años 80. No les diré cómo es, pero sí les diré que involucra un balón de básquetbol como arma homicida. Por último, tenemos una película de 1981 titulada Deadly Blessing. Es una película de la que muy poco se habla de Wes Craven, muy poco se menciona. Y no sé por qué, la verdad a mí me gusta bastante, tiene su encanto, juega ahí con sectas, suena con fundamentalistas y ahorita verán por qué. La película está protagonizada por Marnie Jensen, Jeff East, Susan Buckner y una jovencísima Sharon Stone. Saben que aquí amamos a Sharon Stone siempre, en uno de sus primeros papeles, si no me equivoco creo que es su tercer papel, y no sé si el primero con créditos en su nombre porque revisaba el IMDb. Y uno dice así como Train Girl, Cute Girl on the Train, una madre así. Y el otro, segunda cinta, dice el nombre, creo que era Tina o algo así, y entre paréntesis como sin créditos, ¿no? Entonces este es como su primer gran papel. No es el protagónico, pero es muy importante en la historia. Es un personaje secundario y es una grande por siempre, Sharon Stone. Pero bueno, parece que estamos hablando aquí de Sharon y no de la película, así que disculpen. Pues ya saben que acá si hablamos de Sharon Stone, Nicolas Cage o personajes que nos gustan, nos desviamos un poquillo. Pero bueno, esta película, les digo, es una pequeña joya oculta. No es la mejor de Craven, ni mucho menos, ni la mejor del género, ni revoluciona. Pero es una película muy bien hecha, con unos giros muy interesantes que supongo en la época habrán funcionado bastante bien y habrán sorprendido. Y que nos presenta lo siguiente. Una joven regresa al pueblo donde vivía con sus amigas, el cual ahora está lleno de... o no lleno, pero más bien la comunidad de religiosos fundamentalistas tradicionales, de esos del sur profundo de los Estados Unidos, que son un poco una secta, aunque no lo quieran ver. Pues está no apoderada, pero pues domina toda la comunidad. Entonces la ven a ella como una intrusa y quieren pues deshacerse de las amigas, ¿no? Que además representan la tecnología moderna, la cual es satanista, ¿no? En palabras de la película, o bueno, de los personajes, representan el deseo, representan la libertad sexual, representan todo lo que está prohibido para estos fundamentalistas. Entonces de ahí tenemos este primer odio liderado por una especie de cura para esta religión, que es quien dicta que esto no puede estar bien. Es un poco un acoso hacia estos personajes, hacia estas mujeres en la casa en la que habitan, que no hicieron nada malo, pero los otros son tan loquillos con su rollo que lo ven todo como una amenaza. Les digo, no es la mejor de Craven, pero es una película de la que se habla muy poco y que vale muchísimo la pena revisarla. Es la quinta película de su filmografía, ya está más pulido en sus técnicas. Salió entre Stranger in Our House o Las dos caras de Julia del 78 y esta extraña, diagonal, icónica película de 1982, adaptación de La cosa del pantano, que
Que igual también le hagamos algún video, porque bueno, La Cosa del Pantano siempre es maravillosa. Pero les digo, es una película que vale la pena revisar, vale la pena entender los giros, las cosas que buscaba Wes Craven. Es algo que después se ha visto en otras películas, no les quiero decir qué, pero tal vez lo entiendan, porque si les digo se pierde todo el giro, ¿no? Entonces no quiero hacer aquí el spoiler, pero véanla. Siento que me estanqué ahí porque quería contar, pero no quiero contar el spoiler porque pierde mucho la película. Les digo, tampoco es un spoiler nivel Sexto Sentido que te va a cambiar la vida, pero pues sí es como de interesante. Sin más, vean las películas, vean a Wes Craven. Con Wes Craven nunca hay pierde, hasta en sus cosas malas siempre tiene cosas rescatables, porque eso es lo que hacen los icónicos de el género. No por nada marcó pauta. Les pido de nuevo una disculpa por tardarnos en subir videos. Vamos a tratar de volver a el video semanal. Y si no, síganos en nuestras redes, sobre todo en TikTok. Les digo, ahí subimos casi diario, independientemente de YouTube. Más cosas, más videos, más películas, más fotos, más chascarrillos incluso. Yo soy Sebastián, a nombre de Eric en la edición. Buen día, buena tarde o buena noche.